Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta preciosa tarde, noche que nos das. Gracias, Señor, porque hemos venido aquí a este lugar para adorar, para exaltar tu hermoso nombre. Nombre sin igual, Señor. Nosotros te necesitamos, Jesús. Pedimos, Señor, por tu iglesia. Oramos por tu iglesia, Señor, por las familias, por los niños. Te los presentamos delante de este lugar. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo con cada uno de ellos, de nosotros. Gracias porque el que inició la obra no fuimos nosotros. El que inició la obra fuiste tú, Jesús. Gracias, Señor Jesucristo, por ese tiempo de adoración. Gracias, Padre Celestial. Tú eres bueno y tú eres fiel. Y hoy estamos por ti y para ti, Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga. Bien, vamos a entrar en la palabra del Señor porque para eso hemos venido a este lugar. Hemos adorado, hemos exaltado su nombre. Y vamos al Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 21. Yo quiero que usted esté atento a la enseñanza que Dios tiene reservada, Dios tiene preparada para hoy, para su pueblo. Mateo capítulo 21, versículo 18. Hasta el versículo, vamos a leer hasta el versículo 19. Mateo capítulo 21, versículo 18 y versículo 19. Cuando lo tengan me dicen amén. Gloria a Dios. Dice así su palabra. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. El mensaje de esta tarde noche es la higuera. ¿Qué representa la higuera? La higuera representa uno de los frutos más reservados o más guardados por los judíos. Hay tres frutos muy cuidados por los judíos. Uno de ellos es la higuera, el otro es la vid, también la cuidan mucho, y el otro son las aceitunas. Esos tres frutos, esos tres árboles son muy cuidados en Israel: la higuera, la vid y las aceitunas. Los miércoles hemos hablado del aceite, de dónde viene el aceite de la santa unción, de dónde viene una representación, una tipología de la aceituna, bien, donde ahí se extrae el aceite. Hoy vamos a ver la higuera, qué representa la higuera, y el próximo domingo estaremos viendo qué representa la vid. ¿Listo? Son los tres árboles más importantes para los judíos. Bien, segundo, la higuera es uno de los árboles que crece lentamente. Crece muy lentamente. En Proverbios habla y dice que la higuera debe cuidarse, porque el que la cuida va a comer de sus frutos. Habla también de la obra, de lo que se hace de parte del Señor. Porque no depende, no es de hacer un hoyo, cavar, sembrarla e irnos. Hay que estar pendiente de la higuera, de lo que se ha sembrado. Otra cosa importante, quiero hablar de los frutos. Los frutos de la higuera se llaman higos. Y los higos se usan en tortas, se usa en masa para cocer. Pero cuando los higos van a nacer, los higos tienen una etapa, y la primera etapa son higos silvestres. Son aquellos higos que salen primero antes que las hojas. Las hojas es el follaje, y antes que salgan las hojas salen los higos. ¿Qué significa si sale primero las hojas y no salen los higos silvestres? Significa que cuando comienza a haber el tiempo, porque durante el año hay dos temporadas. En junio está la primera temporada y en agosto, en agosto, en septiembre está la otra temporada. Son las dos temporadas de cosecha durante el año.
Si no echó higos silvestres, a pesar que eche un buen follaje, no va a dar fruto. Necesita dar higos silvestres. Los higos silvestres aparecen primero que las hojas. Bien, entonces cuando se ve una higuera con muchas hojas, se supone que tiene higos. Bien, ahorita usted va a comprender el contexto, por qué Jesús se refiere a esta higuera y por qué la trata así. Bien, entonces recuerde algo, los higos silvestres necesitan salir primero que las hojas. Pero para que salgan los higos silvestres, se es necesario la estructura. Es decir, los higos silvestres no van a salir en el aire, se necesitan de las ramas. Bien, entonces, antes que salga el follaje. Las hojas de la higuera son hojas grandes, casi aproximadamente de 25 centímetros, 30 centímetros de ancho y de largas. Adán y Eva la usaron cuando pecaron. Ellos hicieron delantales de higuera. Entonces son hojas que son grandes. Pero a pesar que sean grandes, el Señor no viene a buscar el follaje, el Señor viene a buscar el fruto. Ahorita lo vamos a entender. Otra cosa que quiero hablar es que en el Antiguo Testamento se habla acerca de cómo se usaron los higos. Hay un profeta llamado Amós, y ese profeta, pues la palabra enseña y nos recalca que ese profeta no había nacido en una familia pastoral, no había nacido bajo una familia sacerdotal. Era un campesino, era un boyero. ¿Qué es un boyero? Un boyero es una persona que trabaja con higos. Aquellos que recogen higos son considerados un alimento, o el higo es un alimento especialmente de consumo para pobres. Es decir, la gente rica, la gente que tiene dinero, mayormente no lo usaba más que todos los pobres. Entonces, Amós trabajaba bajando higos silvestres. Bien, me llama mucho la atención porque el nombre Amós representa el que lleva una carga, y Amós era pastor. Lo impresionante de esto es que Dios le hace un llamado a Amós y dice que él lo saca de atrás de las vacas, del ordeño, porque él ordeñaba vacas. Dice que cuidaba ganado, ordeñaba. Y dice que Dios lo trajo a profetizar, lo trajo a declarar palabra. Yo creo que hoy es un tiempo, hoy esta generación, es necesario que Dios levante gente. Porque a veces el hombre, con tantos estudios, con tantos métodos, con tanta ciencia, el hombre sabe mucho pero no obedece a Dios. El hombre se jacta en conocer tantos misterios, se jacta en conocer tantas cosas, pero ¿para qué? Si no obedece a Dios. Dios está buscando gente obediente, gente que a pesar de su profesión diga: Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Me impresiona que cuando Amós va a profetizar a Israel, había un sacerdote y el sacerdote le dijo: tú no eres de aquí, ve a tu lugar, ve a hacer tu trabajo, tú ni siquiera eres de familia sacerdotal. Y él se levanta y dice: sí, estás en lo correcto, yo no soy de familia sacerdotal, pero Dios me llamó detrás del ganado y me ha traído adelante. Eso es lo que hace Dios. Y Dios está cansado de tantos títulos. Dios quiere gente obediente, gente que esté dispuesto a hacer su voluntad. Pero lo lindo de Amós que quiero rescatar es que Amós era una persona que trabajaba bajando higos silvestres. ¿Sí? Ese era su trabajo. Ahorita ustedes lo van a comprender, porque Amós simboliza el que lleva la carga. Bien, otra cosa, la torta de higos. Se dice que la viuda de Sarepta de Sidón le preparó una torta. ¿Se acuerda cuando el profeta Elías fue a Sarepta de Sidón porque Dios lo había enviado, porque había una gran hambruna, habría una gran necesidad? En ese momento el profeta le dijo a esa mujer: dame agua. Y la mujer, ¿qué le dijo? Bueno, fue a buscar el agua, pero antes de ir a buscar el agua, el profeta le dijo: dame a mí primero y hazme una torta cocida.
Y esa mujer le dice, pero profeta, lo único que tengo en mi casa es un poco de masa y solamente la iba a cocinar para comer mi hijo y yo y echarnos a morir. Significa que la esperanza de esa mujer estaba en comer una torta. ¿Cuánto vale una torta? ¿Cuánto duraría una torta en nuestro cuerpo? ¿Cuánta energía nos puede dar? ¿Qué piensa usted? ¿Una noche? ¿Un día completo? Mire que la esperanza de ella era comer esa torta y ya se acabó todo. Hay gente que en ese momento tiene una esperanza, de pronto que se acabe el año y el otro año no sabe qué hacer. ¿Sabe? Hay mucha gente viviendo así. Solamente basta con una palabra para que la palabra haga que lo que está a nuestro alrededor no se escase, sino que se multiplique. Porque el profeta le dijo, hazme a mí primero y después tú comes. Dice la palabra de Dios que ella obedeció. ¿Y qué pasó? Dice que el aceite ni la harina escaseó durante el tiempo de sequía. Siempre hubo la provisión de Dios. No había llovido durante 3 años y medio. 3 años y medio no había llovido. Había una gran necesidad. Pero a pesar de todo esto, solamente basta una palabra de Dios para que lo seco haya vida. Para que donde hay muerte haya resurrección. Y donde no hay esperanza o una supuesta esperanza, Dios siga añadiendo más días de vida para nosotros poder correr con el llamado que Él nos ha colocado. Otra cosa sobre la torta de higos, habla de un hombre llamado Ezequías, un rey llamado Ezequías. Ese rey había hecho lo recto ante los ojos de Dios, pero ese rey se enfermó. Y cuando ese rey se enfermó, el profeta Isaías entra a su casa, entra a su cuarto y le dice, ¿sabe, rey? Arregla tu casa porque vas a morir. Y este rey dice que inclinó su rostro a la pared y lloró y le dijo, Señor, acuérdate de mí. Acuérdate de todo el bien que yo he hecho a la casa de Israel. Acuérdate de todo lo que yo he hecho. Y cuando el profeta Isaías estaba saliendo de la habitación, dice que el ángel, que la voz del Señor le habló a Isaías y le dijo que le diera vida. Se profetiza vida porque yo he perdonado. Entonces el profeta declara vida sobre él. Ese hombre tenía llagas. Ese hombre estaba enfermo. Pero dice la palabra que el profeta mandó a traer masa de higos. Usted lo puede leer, no tengo aquí registrado, pero usted lo puede leer en su casa. Dice que hizo masa de higos y se las colocó en las llagas. Y dice que fue sano. Pero ese hombre dijo, dame una señal y yo creeré que fui sano. Dice el profeta, quiero que el sol decline, es decir, que la sombra se retroceda. 10 grados, 10 pasos. Y así fue. La sombra se retrocedió 10 pasos. Hubo un detener de tiempo en el profeta de Josué, ¿cierto? El profeta Josué, perdón, en el libertador Josué. Y también hubo un detener en ese tiempo. El profeta hizo declinar la sombra 10 grados. Bien. Entonces, esas son cosas que quedaron registradas en el Antiguo Testamento. Pero todo esto es una sombra de todo lo que hemos hablado de los higos, de la higuera, de los 3 elementos, los 3 frutos importantes. Y yo quiero que comencemos a entrar en Marcos. Vamos al libro de Marcos. Marcos capítulo 3, versículo 10. Marcos 3:10. Dice así su palabra. Marcos 3:10. Y ahora sí tome su Biblia porque ahora vamos a necesitar la Biblia. Todo lo que hablé anterior fue una sombra, una introducción para lo que va a venir. Marcos 3:10 dice,
porque había sanado ¿a quién? A muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Mire, que aquí Marcos me está registrando que cuando Jesús sanaba y cuando Jesús lo tocaban, Jesús traía la carga, se llevaba la carga. Eso no pasó con la torta o con la masa de higo sobre las llagas de Ezequías. Representa lo que hizo Jesús. No solamente el árbol de higo sirve para frutos, hacer tortas, sino también simboliza sanidad. Es una señal de lo que hizo Jesús por nosotros. El higo representa el cuerpo. No digo que sea el cuerpo de Jesús, sino es una tipología a lo que hizo Jesús por nosotros. Dice la palabra que por sus llagas nosotros fuimos sanados. Amén. Entonces, me impresiona este versículo bíblico. Yo creo que en lo que yo he llevado del evangelio no me he anotado en él. Entonces, cuando la mujer de flujo de sangre lo tocó, Jesús, ¿qué pasó? Quedó contaminado. Pero Jesús quedaba vida. Usted lo puede leer otra vez. Porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuanto tenían plagas, caían sobre él. Por eso su palabra nos enseña, dice: venid a mí todos los que estéis ¿qué? Trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Jesús es el que nos da la sanidad, es el que nos da el descanso. Bien, ahora vamos a Mateo capítulo 21, donde iniciamos, versículo 18. Mateo 21, 18. Y dice así. Vamos a comenzar a profundizar en cada palabra. Y para eso quiero que sea atento. Mateo 21, 18. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tenga presente esa palabra, volviendo a la ciudad, significa que ya había entrado, ya la había conocido, ya había estado con ellos. Ahora era tiempo de volver. Tenga presente esa palabra, porque cuando hablamos de la higuera, estamos hablando de la venida del Señor Jesucristo. Ahorita usted me va a comprender todo lo que le estoy hablando. Por eso dice, por la mañana. Cuando hablamos de mañana, estamos hablando de ¿qué? De un tiempo de esperanza. ¿Sí o no? Estamos hablando de un nuevo alumbrar. Estamos hablando de un nuevo tiempo que se acerca. Este versículo bíblico es una tipología de lo que Cristo va a hacer cuando venga por su iglesia. Pero aquí está representando cuando vino a los judíos. Porque Mateo fue escrito especialmente para los judíos. Por eso Mateo habla de la genealogía de Jesucristo. Que Mateo quiere asegurarle a la gente que Jesucristo es judío. Y es por eso que comienza con la genealogía. Usted puede leer Mateo y es el único libro que tiene la genealogía de Jesucristo completa. Porque es escrito para los judíos, allá ellos si no creen. ¿Listo? ¿Estamos ahí? Dice que tuvo ¿qué? Tuvo hambre. Y cuando hablamos de hambre estamos hablando de necesidad. Había una necesidad de él. ¿Listo? Versículo 19. Y viendo una higuera, la observó cerca del camino. Mire que cuando yo decidí mirar este pasaje, el Espíritu Santo de Dios me enseñó que no basta estar cerca del camino, hay que estar en el camino. La otra vez en una reunión de liderazgo, no sé si recuerda, yo le decía a los líderes que había un hombre ciego. Le decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Donde él estaba mendigando, junto al camino. Y Jesús iba pasando y los apóstoles o los discípulos lo callaron. Pero este hombre comenzó a gritar más y más y más hasta que Jesús se detuvo y lo mandó a traer. Y dice que ese hombre recibió la sanidad
y dice que él caminaba en el camino. Antes estaba junto, pero ahora estaba en el camino. Hay muchos que pueden llegar a los caminos del Señor, pero no entran. Se quedan solamente ahí en la barrera. Hay que entrar y caminar con Jesús. Sigamos. Vamos a Marcos, capítulo 11, porque en Marcos y en Lucas también me habla de la higuera, pero hay unas ciertas palabras que no están aquí y quiero complementar con los dos siguientes evangelios. Marcos, capítulo 11, versículo 13. Jesús, en Mateo capítulo 21, versículo 19, Jesús dice que la higuera estaba cerca del camino, pero en Marcos capítulo 11, versículo 13, dice, y viendo de lejos. ¿Viendo de qué? De lejos. Para Jesús, estar cerca del camino es lo mismo que estar lejos. Bien. Hay gente que dice, no, pues yo digo mentiras, pues Dios me perdonará, pero el violador sí Dios se lo manda para el infierno. No. Si tú no estás en Jesús, seas que tú seas lo que seas, te vas a perder. ¿Sí me están comprendiendo? La idea es estar en Jesús. Mire que estaba cerca del camino y acá dice que estaba como lejos. Lejos del camino. Ahora vamos a ver cómo dice en Lucas capítulo 13 versículo 6. Lucas 13 versículo 6. Y esta me estremece más. Me estremece mucho más este versículo porque mire cómo dice 13:6. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña. Mire que era su propia viña. No estaba ni cerca ni lejos. Era en su propia viña, en su propia casa, su propia viña. Vamos a seguir leyendo. Y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. ¿Se acuerda que Jesús que tenía? Hambre. Y ese padre de familia sabía todo lo que yo le indiqué al principio, que si el árbol está folloso, es decir, tiene hojas, se supone que hay higos. Y él se confió, pero cuando fue y metió la mano, no encontró nada. Vamos a ver qué dice en Marcos, capítulo 11, versículo 13. Vamos a ver qué pasa aquí. 11:13. Dice así: fue a ver si tal vez hallaba, dice acá, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas. ¿Estamos ahí? Marcos 11:13. Fue a ver si tal vez, ¿sí qué? Tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas. ¿Sino qué? Hojas. Mire que Jesús vino a buscar fruto, no vino a buscar hojas. Pues no era el tiempo de higos. Recuerda que yo le dije higos silvestres y los higos maduros. Bien. Él no estaba buscando higos maduros, él estaba buscando higos silvestres. Porque dice que todavía no era tiempo. Había un tiempo especial y Jesús sabe los tiempos. Es por eso que Jesús, cuando metió la mano, Jesús intentó decir, él pensaba que ahí había higos silvestres, pero no había higos silvestres. Y si no hay higos silvestres, pues ¿qué va a haber higos en su tiempo cuando debe dar fruto? Mateo capítulo 21 versículo 19. Mateo 21, 19 dice así: y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Qué palabra dura, ¿cierto? 21,
19. Nunca jamás de ti, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Es impresionante porque en la biología, físicamente, no hablo en el plano espiritual, sino físicamente, cuando una higuera en su primer fruto, en su primera cosecha, no bota nada, esa higuera hay que cortarla. Hay que cortarla. Porque aquí para adelante no va a dar nada, puras hojas, puras hojas, puras hojas. ¿Bien? Ahorita lo va a comprender. Vamos a Marcos capítulo 11, versículo 14. ¿Cómo dice aquí en Marcos 11, 14? Marcos 11, 14 dice: entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vamos al versículo 20 de Marcos capítulo 11. Vamos al versículo 20. Y dice así: y pasando por la mañana, vieron la higuera y se había secado ¿desde qué? Desde las raíces. Mire que está hablando que la higuera, que la palabra que Jesús habló fue una higuera que se secó de nacimiento, es decir, de raíz. Ya no sirve para nada, ya no hay que hacer nada con esa higuera. Si Jesús dijo maldita es, mire, es tremendo, porque Jesús nunca maldijo a nada. Él vino aquí a salvar, Él vino a restaurar. Pero aquí vemos que Jesús está maldiciendo, porque ve que desde las raíces no sirve. Y aquí está hablando del pueblo de Israel, de toda la tradición, de todo lo que se había hecho. Jesús dijo: de eso no van a hacer nada. Es fuerte, ¿cierto? Es fuerte porque hoy en día la gente pretende ser judío para ser llamado hijo de Dios y no entiende que ya no se trata de ser judíos, se trata de creer en Jesucristo. Amén. Esa es la higuera. Pero esta higuera está seca. Y seca no va a poder dar sanidad. Seca no va a poder dar dicha. Porque la higuera simboliza prosperidad y vida. Cuando el rey Salomón terminó de construir todo su reinado, él habla una metáfora o como metáfora y dice: ahora nosotros nos meteremos en la higuera y descansaremos en este reino. Parafraseando hablo. Él está hablando que ha venido un tiempo de paz y de prosperidad. Recuerde, la higuera, la vid y las aceitunas crecen juntamente. Es decir, no es que crezcan juntamente, sino los que judíos las siembran juntas y crecen. Bien. Ahora vamos a ver cómo dice Lucas capítulo 13 versículo 7. Lucas capítulo 13 versículo 7. 13:7. Dice así: y dijo el viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esa higuera. ¿Cuánto duró el ministerio de Jesús? 3 años. Está hablando del tiempo de la visitación que Jesús vino. Jesús esperaba hallar fruto de los judíos. ¿Y qué halló? Nada. No halló nada. Nada halló. Y no he hallado. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Entonces versículo 8 dice: él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Recuerde que yo no le hablé en el plano espiritual acerca de la anatomía o la biología de la higuera. En la biología, si la higuera no da fruto, es mejor cortarla, porque están utilizando la tierra. Pero este hombre le dice: no, hagamos algo, hagamos un intento. Y yo le digo una cosa:
una estructura. Por eso dice su palabra que toda obra va a ser probada por fuego. Y la obra que se mantenga en pie, esa va a ser la obra que va a ser glorificada. Es decir, cuando el Señor venga por su pueblo, el Señor va a buscar frutos. El Señor no viene por el follaje, porque la higuera, a pesar que tenga hojas grandes, es de poca durabilidad. En cada invierno se caen las hojas. Amén. Es de poca durabilidad. Es por eso cuando Adán y Eva se vistieron de higuera, Dios, ¿qué le tocó hacer? Vestirlo con túnicas. Una tipología de Cristo, lo que Él hizo por nosotros. Mire lo que dice Jeremías capítulo 8, versículo 4. Dios sabe todas las cosas. Y si el Señor dijo, córtala. Y si hay que iniciar de cero, pues se inicia de cero. Y hay muchos ministerios que hoy en día tienen mucho follaje, pero no tienen fruto. Y el Señor, cuando venga a buscar fruto, dijo un pastor en una ocasión, ya hoy es muy famoso y su ministerio ha crecido bastante, pero él dijo una ocasión, si hay que comenzar de cero, se inicia de cero. Pero la iglesia debe dar fruto. Porque el Señor no viene por el follaje. ¿El follaje qué es? Las cuatro paredes. El Señor viene a buscar qué hay detrás de esas cuatro paredes. Amén. Pero mire lo que le pasa al pueblo judío, porque aquí está hablando para los judíos. Y aquí esta palabra nos habla también a nosotros. Porque si nosotros no valoramos lo que Dios nos ha entregado, mire lo que va a pasar. Jeremías capítulo 8, versículo 4. Jeremías capítulo 8, versículo 4. Dice: les dirás a sí mismo, así ha dicho Jehová, el que cae no se levanta, el que se desvía no vuelve al camino. Estamos hablando que la higuera, ¿cómo estaba? Cerca, lejos, y en el caso del Padre estaba dentro. Estas tres palabras, cerca, lejos y dentro, lo más importante, como hablamos el domingo pasado, es sentir lo que el Señor siente. No importa estar lejos ni cerca, y estar ahí, hay que estar en el corazón del Padre. Y mire lo que dice: el que se desvía no vuelve al camino. Versículo 5. Porque este pueblo de Jerusalén, está hablando de los judíos, rebelde, con rebeldía perpetua, abrazaron el engaño y no han querido volverse. Prefirieron más sus dogmas, sus doctrinas, que estar en los caminos del Señor. Escuché y oí. No hablan rectamente. No hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo, ¿qué he hecho? Es decir, no hay alguien en su mente que recapacite. Cada cual se volvió a su propia carrera, como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Vamos al versículo 9. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? Versículo 11. Y curaron la herida de la hija de mi pueblo, ¿con qué? Con liviandad. Mire que hoy los ministerios no están sanando, no están restaurando. Lo que se está haciendo es por encima. La iglesia del Señor está cuarteada, está partida. Y en vez de iniciar de cero, ¿sabe qué hace? Se resana. Eso no sirve. Si hay una estructura que la casa se está partiendo y usted comienza a hacer rezar y rezar y rezar, después toda la vida va a estar rezanada esa casa. ¿Por qué? Porque no tiene fundamento. Y al no tener fundamento, es mejor tumbarla y construir algo bien hecho. Amén. Suena duro, pero así es la realidad.
El Señor no va a dar higos silvestres sobre una estructura que no esté bien fundamentada. Bien, no importa el follaje, importa la estructura. Y la estructura, el fundamento es Cristo. Jesucristo dijo, nadie puede colocar otro fundamento que está puesto. Es el apóstol Pablo. Y el fundamento es Cristo. Y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad. Hoy se está predicando un mensaje así, liviano. Y el mensaje liviano no trae transformación, no trae vida. Diciendo paz, paz, y no hay paz. Vamos al versículo 13. ¿Qué dice versículos 13? Los cortaré del todo. Mire, el Señor es claro. Y el Señor, cuando ve que las cosas no están funcionando, los corta del todo. Dice Jehová, no quedarán uvas en la vid, ni higos en la higuera. ¿Vieron que eran muy relacionados? El próximo domingo hablo de la vid. Me quiero centrar en la higuera. Hijos en la higuera. Y se caerá la hoja. Y lo que le he dado pasará de ellos. Significa que Dios va a cortar y le dará a otro la oportunidad que produzca lo de él. Vamos a Marcos capítulo 13, versículo 28. Ya estoy cerrando. Marcos capítulo 13, versículo 28. 13, 28. Marcos 13, 28. Dice así: de la higuera aprended. Está hablando de la venida del Hijo del Hombre. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está ¿qué? Tierna y brotan las ¿qué? Las hojas. Sabéis que el verano está cerca. Está hablando de una higuera. Se nos ha enseñado desde los altares que hay que estar pendiente del pueblo de Israel, ¿sí o no? Se nos ha enseñado que Israel es el reloj, es el tiempo de Dios de acuerdo a este pasaje. Pero sabe que no me está hablando de Israel físicamente. No me está hablando de Israel físicamente. Porque según Jeremías y según lo que Jesús hizo en su primera venida, el Señor pasó sus frutos a otro pueblo. Y nosotros muchas veces prestamos nuestro oído y nuestra atención en Israel físicamente, y hay una Israel espiritual. ¿Sí o no? Porque se nos ha enseñado eso. Yo quiero profundizar un poquito acerca de quién es esa Israel espiritual, para que usted tenga claro y mentalice su vida, nuestra vida, a lo que el Señor vino a buscar. Vamos a Cantares capítulo 2 versículo 13. Toda la Biblia está unida. Y vamos a Cantares capítulo 2 versículo 13. Cantares capítulo 2 versículo 13 dice: la higuera ha echado sus higos, las vides en cierne dieron olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. ¿Sabe de quién me está hablando? Cantares me está hablando de la esposa, de la tsunamita, la del rey Salomón. Es una tipología. Aquí me está hablando de lo que va a venir cuando Cristo venga por su pueblo. Es decir, la higuera no es Israel, la higuera es la iglesia. Porque aquí me está hablando de la higuera ha echado sus higos y la vid en cierne dieron olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Ese mismo lenguaje está en Apocalipsis capítulo 22 versículo 17. Apocalipsis capítulo 22 versículo 17.
dice así, 22:17, y el espíritu y la esposa dicen, ven. ¿Qué dijo en Cantares? Ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tenga sed diga, venga. Y el que quiere tome del agua de la vida gratuitamente. Vamos al versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Si ven, Señor Jesús. Yo quiero que se ponga sobre sus pies. Según lo que hemos estudiado, ya Israel no va a dar fruto. Porque ya Israel, el Señor no viene por Israel, el Señor viene por su iglesia. Por eso dice el apóstol Pablo que se extendió la misericordia de Dios a usted y a mí. Nosotros que no éramos pueblos, ahora somos hallado pueblo. Y antes de comenzar a ver a Israel, de ver a Israel, que ver si el presidente de los Estados Unidos traslada de aquí a allá o Rusia, antes de ver todo eso que es necesario que acontezca, usted mire si tiene hijos. Porque el Señor cuando venga va a hallar de tu vida frutos, va a hallar frutos, quiere hallar frutos. Y a veces nosotros estamos pendientes de lo que pasa afuera y no estamos pendientes de lo que está pasando dentro de nuestro corazón. Nos llenamos de tanto conocimiento, de tantas estructuras, que al hombre parecemos hermosos, pero el Señor no viene ni por los títulos, ni por el diplomado, ni por las cuatro paredes. El Señor viene a buscar fruto. Mi pregunta es, y yo también me hago esa pregunta, si el Señor viniera hoy, ¿qué fruto yo le daré a Él? Amén. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, hoy en este tiempo, cerrándose el año, Señor, te doy gracias, Padre Celestial. Quedan pocos días. Y hoy, Señor, dice tu palabra que será tu venida como en los días de Noé. Hoy, Dios, la gente está tan distraída. A veces nos distraemos tanto. Y a veces estamos atentos de cosas que no deberíamos estar atentos. Ahora, Señor, tú has pasado tu mirada, tú has pasado tu necesidad a tu iglesia. Y cuando tú busques fruto, queremos darte ese fruto, Señor. Fruto de amor, de paz, de benignidad, de fe, mansedumbre, de templanza. Ayúdanos, Señor, a dar los frutos para ti, no para el hombre, Señor. Porque a veces queremos pretender algo para el hombre. Pero si hoy estamos aquí, Señor Jesucristo, es para complacerte a ti. Y decir como la iglesia de Apocalipsis, Señor, ven, ven. Dice que cuando la higuera, sus hojas, sus ramas están tiernas, se acerca aquel día. Y te doy gracias, Señor, porque nos has dado dones, nos has dado talentos, nos has entregado ministerios. Pero, Señor, tú no vendrás por eso, tú vendrás por nuestro corazón. Porque el pueblo de Israel tenía una dogma, tenían doctrina, tenían las leyes, pero su corazón estaba lejos de Dios. Y Jesús, cuando vino a la higuera, Él quería hallar fruto de ellos, pero no halló nada. Es por eso que el pueblo seguía enfermo, es por eso que el pueblo seguía cautivo. Si hoy queremos ser la iglesia de Jesucristo, debe ser una iglesia que trae sanidad, una iglesia que trae prosperidad del cielo, una iglesia que traiga medicina, una iglesia, Señor, que traiga tu gloria sobre el necesitado, Padre Celestial. El pueblo de Israel aparentaba un follaje hermoso, pero a fin de cuentas no tenía nada.
Hoy, Señor, más que una estructura física, más, Señor, que títulos en la pared colgados, más, Señor, que dinero, más que todo eso, Señor, porque eso es como la hoja de la higuera, eso perece. Queremos, Señor, llenar tu necesidad. Queremos llenar tu necesidad, Jesús. Llenar tu corazón. Porque si hoy estamos aquí es para satisfacer tu necesidad. Porque para eso tú has venido a la higuera, a buscar fruto de ella. Oh Espíritu Santo de Dios, te doy gracias. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias. Porque en la higuera hubo milagros, como lo leíamos anteriormente. A través de la higuera, Señor, a través de los higos, se vio la multiplicación de una viuda pobre. A través de los higos, Señor, se vio la sanidad de un hombre. A través de los higos, Padre celestial, tú llamaste a un hombre pobre y lo hiciste tu profeta. Significa, Señor, que tu palabra hay un relato y declara y dice: bienaventurados los que tengan hambre y sed de justicia, porque de ellos serán saciados del bien de Jehová. El problema de la gente que tiene bienes y comodidades, o de pronto una riqueza intelectual, es porque no necesitan de Cristo. Pero hoy, Señor, necesitamos de Cristo. Hoy nosotros, Señor, necesitamos de esos higos. Esos higos, Señor, que traen abundancia, así como lo hiciste con Eliseo. Esos higos, Señor, que traíste sanidad, así como lo hiciste con Ezequías. Esos higos, Señor, que era la provisión de Amos para su vivencia. Oh Espíritu Santo de Dios, te doy gracias. Gracias, Jesús. Y te doy gracias, Señor Jesucristo. Gracias porque es un llamado. Si hay que iniciar de cero, Señor, pues iniciamos de cero. Si hay que arrancar desde el fundamento, pues comenzamos desde el fundamento. La higuera se secó de los judíos, Señor, porque no tenía un buen fundamento. Pero hoy, Señor, sabemos que el fundamento es Cristo y que sobre ese fundamento hay que construir, Señor. Ayúdanos, Señor, a levantar una familia fundamentada en Cristo. Un ministerio fundamentado en Cristo. Toda nuestra vida, nuestra sociedad fundamentada en Cristo, porque es la garantía para que nazca lo bueno de Dios. Ayúdanos, Señor Jesucristo. Ayúdanos, Padre, porque queremos ser hallados fieles. En el nombre de Cristo Jesús, toda la honra y la gloria sea